Vuelta al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 27 minutos. Es importante siempre recordar estos temas que marcaron nuestras vidas, como la pandemia que cumplió 5 años después de que muchos ciudadanos han vivido y hemos vivido una tragedia en realidad después de esto. Muchas personas no se han logrado recuperar al 100%, otros todavía viven el luto y el dolor que dejó esta pandemia. Quisiéramos que ustedes se contacten con nosotros, nos cuenten qué aprendimos de la pandemia, qué resta por hacer, aunque sabemos que no hay política pública para atender a los pacientes sobrevivientes y a los que quedaron con secuelas, ¿no? A la larga no hay una política pública de atención, el sistema de salud quedó debilitado completamente y quizá es una de las cosas que no se han podido recuperar. Pero vamos a analizar este tema con el doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, 5 años después del COVID. Doctor, buenos días, ¿qué hemos aprendido? Buenos días, Hernán. Yo diría lastimosamente que después de todo este tiempo hemos desaprendido muchas cosas. Uh-huh. A esta altura, cuando hablamos de la pandemia, primero hay un rechazo enorme con quien se habla de la pandemia. Si uno está en un grupo de amigos, en un grupo familiar, se habla de la pandemia y dice, no quiero hablar de eso. Es muy doloroso, ¿no? Es como si fuera una pesadilla, como si fuera pues un evento tan traumático que ha hecho que no se quiera hablar de eso. Lo más potente que debería haber sucedido es que motive pues desarrollar un sistema de salud potente, tener instituciones con capacidad de investigación de patógenos con potencial pandémico y epidémico suficiente, adecuado, trabajando en redes internacionales, tener pues una articulación internacional adecuada, con apoyos, con tecnología de última generación, pero eso no ha ocurrido. Quizás uno de los elementos más preocupantes de todo este escenario a 5 años de la pandemia es el rechazo a las vacunas. Cuando usted habla de vacunar frente al COVID, la gente dice no, las vacunas son malas, las vacunas son peligrosas, las vacunas tienen chips. Hay una cantidad de mitos alrededor de las vacunas de la COVID que en muchos lugares, incluso en el Ecuador, han hecho que la vacunación hacia los grupos más importantes sea mínima o sea extremadamente difícil de ser realizada. Tal vez ese tema en las vacunas es uno de los temas más impactantes y pues se olvida que el control de la pandemia, que afectó a más o menos 700 millones de personas en el mundo, ha causado hasta el momento casi 20 millones de fallecimientos, produjo el descalabro de la economía mundial durante al menos 2 años, generó más de 100 millones de pobres extremos y los efectos en varios aspectos, por ejemplo, la resurgencia de muchas enfermedades transmisibles como el dengue a nivel global se relacionan con la caída de los sistemas de control durante ese periodo. Hay un agravamiento de las enfermedades crónicas generadas por un proceso inflamatorio, probablemente por la infección del virus, trastornos de salud mental generalizados. Y a pesar de todo eso, teniendo toda la evidencia que las vacunas fueron el pilar fundamental para el control de la pandemia, hoy las vacunas son rechazadas. Uh-huh. Entonces hay una serie de paradoxos en el escenario actual, estimado Hernán. Que no se han podido, digamos, sostener ni argumentar estos mitos, como usted señala. Doctor, y 5 años después, ¿se sabe, por ejemplo, del número de población que todavía no logra recuperarse en cuanto a estas secuelas que dejó, por ejemplo, con el tema de el paladar, el sabor, el olor, todas estas cosas y estas secuelas, infecciones pulmonares y todo esto que
muy poco se sabe en datos, ¿no? A pesar de que hubo un censo de por medio. Existen algunos estudios clínicos, algunos estudios epidemiológicos, pero no hay así datos exactos. Hay seguimientos que se han hecho. Yo diría que hay algunas líneas en las que se puede reconocer la afectación sobre esto. Primero, procesos de agravamiento en enfermedades inflamatorias crónicas. Por ejemplo, quienes eran portadores de diabetes, de hipertensión, de enfermedades del colágeno, como las enfermedades reumatológicas, de algunos cánceres, empeoró la situación. Esa es una línea de efecto. La otra es el COVID a largo plazo, el long COVID que se ha denominado. Inicialmente se decía que el efecto se definía como long COVID cuando habían efectos persistentes 2 años o 6 años después. Pero hay pacientes que siguen reportando incluso años, algunas complicaciones, algunas afectaciones especialmente inflamatorias que aparecieron posteriormente. Recordemos que sigue circulando el COVID. Claro que en una proporción muchísimo menor, la mortalidad es muchísimo menor, pero hoy circula con un perfil endémico, como si fuera otro virus respiratorio más, pero causa afectaciones, casos severos y graves, y mortalidad inclusive en personas no vacunadas o en personas que tienen enfermedades debilitantes. El long COVID, de la definición clásica, sigue ocurriendo. Pero en términos de salud pública, quizás hay estos elementos que hay que resaltar de forma significativa. Paralelamente al COVID y la necesidad de los servicios de salud de dar toda su atención durante casi 2 años, descalabró los sistemas de salud, los programas de control de otras enfermedades y la resurgencia de enfermedades inmunoprevenibles de otra naturaleza ha producido brotes globales. Hoy mismo tenemos un brote en Estados Unidos de sarampión o brotes en Europa. Se debilitaron los sistemas de control de enfermedades transmisibles. Se agravaron también las enfermedades crónicas y eso supuso pues una mayor carga de enfermedad. Aparecieron más complicaciones, más frecuentemente de lo que suelen ocurrir en condiciones normales cuando no asociadas al COVID. La mortalidad se incrementó en esos sentidos y se estima pues que estos efectos sobre la salud mental quizás sean de los más deleterios, de los que más efecto han causado. La salud mental. Por ejemplo, durante los años 20, 21 y 23, la venta de sedantes, de somníferos, de tranquilizantes fue inmensa, fue enorme. Y esas poblaciones pues tuvieron poca atención, tuvieron poca asistencia en todos esos efectos que se han dado. En general ha aumentado la carga de la enfermedad en los servicios de salud, en la deficiencia de servicios que hemos tenido en el país. Casi todos esos se trasladaron a gasto de bolsillo de las personas. El incremento ha sido enorme. El Ecuador tiene de los más altos gastos de bolsillo en salud de toda la región. Y entonces el efecto persiste. Buen día, dice Susana. Como madre de familia veo que la gente no aprendió nada de la pandemia. Envían a los hijos enfermos a la escuela y con estos fríos los virus circulan con una facilidad enorme y en las escuelas no se hace nada. Tienen protocolos de limpieza y salud débiles. ¿Qué opina usted, doctor? Ciertamente. En este periodo que estamos pasando, estos primeros meses del año 2025, pues hay una circulación inmensa de virus respiratorios que están asociados con esta característica estacional que se observa en el Ecuador. Hay una circulación importante. También es bueno señalar que los virus respiratorios que circulan después de la pandemia cambiaron su comportamiento. Por ejemplo, antes la infección respiratoria aguda grave era causada principalmente por influenza y otros virus. En el año 2024, el virus sincitial respiratorio, que no era habitual que causara infecciones respiratorias graves,
en diversos grupos poblacionales, es el primer responsable de las infecciones graves. Luego aparecen la influenza, luego el COVID y luego otros virus como metaneumovirus. Entonces estamos viendo perfiles respiratorios distintos a los que veíamos antes de la pandemia, y algunos de estos pues es habitual que tengamos estos resfriados comunes que antes duraban una semana y hoy que se extienden 2, 3 semanas más. Y a pesar de estas complicaciones, de esta gravedad, la gente no usa mascarilla en el servicio público, los servicios públicos llenos de gente, hay gente que está tosiendo, estornudando, en las escuelas, en los colegios, no se practica aquello que hicimos durante la pandemia. Ya nos olvidamos de las medidas preventivas frente a estos eventos. Y tanto nos olvidamos que, por ejemplo, este tema ni siquiera consta en los planes de gobierno de los candidatos, ¿no? O sea, es un tema que políticamente también desapareció. Buenos días, estimado Hernán. Fue una pesadilla que afectó a muchas familias. Hubo muertes de colegas valiosos, padres y madres. Lamentablemente, a más de estas pérdidas fue el hecho de que a muchos, a los que nos llamaron héroes y que también nos contagiamos, quedamos fuera de la ley humanitaria del Ministerio de Salud, que dio nombramientos definitivos a muchos que no estuvieron en contacto ni atendiendo pacientes, teniendo evidencia de haber trabajado, nos dejaron fuera. Mucha corrupción, en fin, esta pandemia fue para sacar lo peor de la gente. En mi caso particular, quedé con long COVID. Saludos de una profesional de la salud. Esta es una realidad de la que poco se habla, ¿no? Ciertamente los problemas con los profesionales de la salud en esa fase, se cometieron demasiadas injusticias, se comerciaron cargos, fue tremendo, ¿no? Yo creo que hay que separar 3 fases de la atención de la pandemia en el Ecuador. La del presidente Moreno, que es la peor fase de la pesadilla. Hay una fase de negación, hay medidas sociales que se toman de forma totalmente equivocada, como haber permitido, por ejemplo, el partido de fútbol en Guayaquil, de la final de fútbol, a finales de febrero, cuando ya estaba circulando el virus. Eso generó una explosión de transmisión y luego una epidemia tremenda. Y mire cómo nos olvidamos de esos eventos, nos olvidamos, ¿no? Nos hemos olvidado. Claro. Y nos olvidemos que esas fueron decisiones de gobierno. Esa decisión fue tomada por la alcaldesa de Guayaquil, por el gobernador de Guayas y la ministra de Salud. El país entra en un desastre y es uno de los países más afectados, más golpeados por la pandemia en el año 2020. Durante algunos meses registra la más alta mortalidad en el mundo, el Ecuador. Y luego entramos a los confinamientos, pero no hay respuestas adecuadas, no hay una gestión de vacunas. El gobierno de Moreno termina en desastres. Hay un ministro de Salud que acusa que los médicos llevan la infección a los hospitales. Son desatinos totales. La ministra de Salud de esa época nos anunció que tenían los planes listos, los planes recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y claro, lo que tenían es impresos en papeles, pero no hicieron absolutamente nada. Ese periodo coincide con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cumplen a rajatabla el acuerdo en plena pandemia, despidiendo personal. Despiden más de 55,000 personas del Ministerio de Salud durante ese periodo. Se debilita el sistema de salud, no hay una respuesta. Es la peor fase de la pesadilla, sin la menor duda. Luego viene el gobierno de Lasso y viene pues con la propuesta, incluso durante la campaña electoral, de lograr una vacunación, y logran hacer una vacunación importante. Ahí yo destaco la presencia del doctor José Ruales como viceministro y posteriormente como ministro de Salud, que conduce una campaña exitosa y se logra reducir y controlar la pandemia en el Ecuador. Doctor, hay una pregunta de un oyente que dice: buen día, excelente noticiero. Para el epidemiólogo, quisiera saber si existen estadísticas sobre la mayor incidencia de enfermedades que no eran frecuentes, como el Guillain-Barré, tuberculosis, insuficiencias renales, hepática y encefalitis, post-vacuna y post-COVID.
Los sistemas de salud pueden registrar todos esos eventos y entonces sí podemos decir, por ejemplo, el incremento de la pobreza después de la pandemia. Recordemos que la pandemia dejó más de 100 millones de pobres extremos en el mundo, de esos la mitad en América Latina y de esos casi 3 millones en el Ecuador. Entonces las condiciones socioeconómicas se deterioraron gravemente y las enfermedades asociadas a la pobreza como la tuberculosis pues han aumentado no solo en el Ecuador sino en todos los países afectados de este modo. Los otros elementos es posible rastrearlos, algunos problemas inflamatorios, algunos problemas de agravamiento, algunos problemas de mortalidad mayor con algunos eventos, es posible registrarlos con los sistemas que lleva el INEC. Y en algunos casos existen aumentos. Esa es la vía por la que se pueden revisar, observar y analizar estos datos. Bien, doctor, gracias por ayudarnos a reflexionar esto que ya nos hemos olvidado, por entender todavía que hay personas que tienen el COVID. De hecho, hay mensajes de médicos que dicen que todavía atienden pacientes y que la gente no aprendió porque no sabe cuidarse. Es importante abordar estos temas, aunque haya pasado el tiempo, porque hay cosas que no deberíamos olvidarnos para el futuro o para lo que le puede llegar al Ecuador, como está el sistema de salud. Doctor, le agradezco mucho por su tiempo, por madrugar y contarnos esto que ya muchos ciudadanos nos hemos olvidado. Muy gentil. Gracias, Hernán. Permítame un minuto. Solamente una recomendación. Está pendiente en el Ministerio de Salud con terminar la importación de unas 500,000 vacunas para la COVID-19 que deben ser orientadas a personas más vulnerables. Yo quisiera hacer un exhorto para que eso se cumpla, porque la COVID sigue ocurriendo, sigue circulando y hay que proteger especialmente a los grupos de mayor riesgo en quienes puede ocurrir casos graves y puede ocurrir mortalidad. Es importante continuar las acciones porque esto, en vez de ser pandemia, hoy es una endemia, pero que requiere acciones importantes, continuas y oportunas. Gracias, doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, abordando el tema de lo que aprendimos de la pandemia tras 5 años. Muy gentil. Buen día, 6:45.